días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que nos vean. Chicos y chicas de Casa de Oración Zumpango, para nosotros es un placer muy grande el poder estar aquí edificando nuevamente nuestras vidas a través de la palabra. Es un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Queremos recordarles que estamos para servirle y mandarles un fuerte abrazo. La verdad es que ya va para casi 2 meses que no nos vemos. Les extrañamos, estamos orando por ustedes, están en nuestros pensamientos, están en nuestras intenciones y queremos que sepan que les queremos, que les amamos y que rogamos que Dios haga su voluntad en sus vidas, así como también lo puede hacer en la nuestra. Pues vamos a continuar con nuestra serie de proverbios. Como sabrán, estamos en el capítulo 12, nos toca ahora estudiar este libro. Espero que hayan podido leer todo el capítulo 11 la semana pasada como se quedó de tarea. Y también les pido que puedan leer el capítulo 12. Y de hecho es una estrategia que podemos estar haciendo. Sabemos que Dios mediante la próxima semana vamos a estar hablando del capítulo 13. Les pido que ustedes tomen la iniciativa de estar leyendo el libro y que puedan irlo, por así decirlo, rumeando, vayan estudiándolo, vayan meditando para poder tener un mejor análisis, porque al final de cuentas tenemos que llegarnos a la palabra de Dios, pero tenemos que llegarnos con un corazón dispuesto, pero también un corazón entendido. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la predicación y les voy a pedir que me acompañen a hacer una oración como siempre, pidiéndole a nuestro Padre que Él sea quien nos ayude, ¿no? Padre Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias por el enorme privilegio de poder presentarme delante de tus hijos a través de este medio. Dios, yo te ruego que tú seas conmigo. Conoces mis debilidades, mis limitaciones. Tú sabes, Señor, el nivel de mis fuerzas, tú conoces todo mi ser. Yo te pido que tú vengas ahora en este momento y que tu Espíritu Santo toque mis labios, Señor. Que Cristo Jesús sea glorificado en medio de esta enseñanza, Señor. Y que tanto los chicos como yo podamos aprender más de tu palabra, podamos ponerla por obra, podemos ser más conformados a la imagen de Cristo Jesús. Te alabo y te bendigo, Señor, porque sé que lo que te pedimos en oración hacia Cristo Jesús, Padre, y conforme a tu voluntad, tú no nos lo negarás. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres bueno. Amén. Muy bien, chicos, pues nuevamente les decimos, estamos en el libro de Proverbios y vamos a ver que se nos presentan una serie de consejos muy pequeños de Salomón que Dios nos los hace llegar a través de su boca. Nuevamente, quiero aclarar que podemos usar dos estrategias. Una es usar un ojo de halcón y elevarnos y ver todo el capítulo, o la otra es acotarnos a versículos muy específicos y poder profundizar en medio de ellos. Obviamente cada uno de estos dos métodos tiene sus pros y sus contras. El primero nos permite ver una visión global de todo el libro, en específico del capítulo, y ver cómo se pueden conectar versículos entre sí, aunque no necesariamente tiene que ser consecutivamente aquí en Proverbios, porque vemos que a veces nos habla de la diligencia, a veces de la boca, a veces nos habla del buen proceder, es muy variado. El segundo método, que es detenerse un poquito más, nos permite excavar en una labor exegética, pero también podemos perder algunas de las conexiones que podemos vislumbrar con el otro método, si es que las hubiera dentro del pasaje. Dado que nos es imposible en este caso profundizar todos los versículos, optaremos por la segunda opción, pero esto no quiere decir que los versículos que vamos a estudiar en este día sean más importantes o los más relevantes de todo este libro. Debemos de recordar que la Biblia no tiene destajo. Cada palabra, cada frase, cada oración que está ahí escrita es porque Dios la pone con un propósito. Sin embargo, ahorita nos vamos a enfocar en algunos, recordando que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para redarguirnos. Entonces vamos a empezar a tomar algunos de estos versículos. En este caso vamos a ver 5 puntos que quiero que recordemos muy rápidamente, y vamos a analizarlos en su contexto general del libro de Proverbios, pero también de toda la Biblia. Vamos a ver 5 puntos, los cuales voy a listar a continuación. El primero se llama ser el deleite de Dios y sus implicaciones. El segundo punto es Dios, juez y verdugo de los impíos. El tercero es Dios se preocupa por su creación. El cuarto es el poder de la lengua. Y por último tenemos el quinto, que es el fruto de la diligencia y de la negligencia. ¿Ok? Entonces pues vamos a empezar con nuestro primer punto, que es
ser el deleite de Dios y sus implicaciones. Este lo vamos a encontrar, o este principio lo vamos a extraer del versículo 2 de Proverbios 12. Vamos a darle lectura y dice así: el bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de los malos pensamientos. Voy a volverlo a leer. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. La palabra de Dios arroja aquí una enorme y grandiosa promesa hacia todo hombre o mujer que sea bueno ante los ojos de Dios. Esta promesa es alcanzar su favor. Esto no es una cosa sencilla o simple, y es una de las bendiciones, en serio chicos, más grandes que el ser humano puede aspirar. Tener el favor de Dios. Alcanzar el favor de Dios es la disposición de hacer el bien a alguien. Yo quiero que tú te pongas a pensar en el siguiente ejemplo. Quiero que ahorita tú te imagines que tu papá, tu mamá, tus hermanos, alguien ser querido a ti, tiene un problema, ¿no? Tiene una dificultad y en tus manos está la posibilidad de poderlo ayudar. Tú tienes los recursos, vamos a poner que es una deuda económica. Tú tienes la posibilidad de solventar esa deuda y sacar del problema a tu familiar amado. ¿Tú qué harías? ¿Le apoyarías o no? Pues yo creo que la mayoría de nosotros diríamos, obviamente voy a apoyarle. Y yo creo que no sería gravoso, al contrario, sería un privilegio el poder ayudar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, porque no solamente es un lazo sanguíneo o es un lazo de amistad el que nos puede unir a ellos, es el amor que nos puede impulsar a dar las cosas de una manera desmedida. Es decir, tú no tendrías problema por dar algo de lo que tú tienes por alguien que amas con tal de que él esté bien, ¿no? Pero ahora imagínate qué pasaría que del otro lado surge que tienes a un enemigo, a una persona a la cual tú no le caes bien, aunque tú no le procuras el mal, él siempre está hablando mal de ti, él está tratando de ponerte el pie, te critica en todo, te levanta falsos, y de repente esta persona también cae en tragedia. El mismo problema que tu familiar, ¿no? ¿Tú estarías dispuesto a ayudarle? ¿Tú tendrías la prontitud para decir, hey, tú, mi enemigo, toma, me voy a desprender de lo que es mío para dártelo? Porque al final de cuentas yo quiero que tú estés bien. Yo creo que no, ¿verdad? O sea, si somos sinceros, si somos honestos, el sentimiento que sentimos de animadversión hacia esa persona probablemente nos llevaría, tal vez como cristianos, a decir, bueno, no le deseo el mal, pero pues que se las arregle solo, algo habrá hecho, pues que se arrastre con sus propias uñas, ¿no? Y es cierto, la palabra de Dios nos manda a amar a nuestro prójimo y amar a nuestro enemigo y orar por él. Pero aquí estamos hablando del favor de Dios, y eso es algo que yo quiero que quede muy en claro, ¿vale? Si en este caso tú tienes la posibilidad de solo ayudar a una persona, ya sea a tu familia o a tu enemigo, ¿a quién ayudarías? Pues yo la verdad, sin pensarlo, yo diría, pues yo doy lo que tengo por mi familia. Y más si me pones a escoger entre estas dos personas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el amor que profeso, la relación que tengo, me motiva a hacerlo desinteresadamente. Pues más o menos algo así es lo que se refiere a alcanzar el favor. Cuando alguien tiene la disposición, tiene las ganas de poderte ayudar, tiene las intenciones de poderte ayudar. Eso es lo que nosotros nos está diciendo la palabra en Proverbios, que podemos alcanzar el favor de Dios. Ahora quiero hacer una pequeña nota al margen. Nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo, así es. Nosotros tenemos que bendecir a nuestros enemigos, totalmente. Pero ¿qué crees? Dios no está obligado a bendecir a sus enemigos ni a procurar el bien de aquellos que constante y abiertamente están violando su palabra. Dios no está obligado a eso, ¿eh? Y yo sé que tú puedes decir, eso suena drástico. Dios es amor, amén, Dios es amor, pero también Dios es justo, también Dios es santo y Él no tolera la maldad. Entonces alcanzar el favor es que la otra persona que te puede ayudar tenga la disposición y el gusto por poder hacer algo por ti. Voy a ponerte un ejemplo en la Biblia de esto. Quiero que vayamos a investigar en el hebreo qué es lo que significa la palabra alcanzar el favor.
Otra vez sin hacer comercial, les hemos recomendado, consíganse la concordancia Strong si lo pueden hacer, para que puedan ver el significado de las palabras en hebreo y en griego. La palabra Strong es la 7522, es la palabra ratzon, que tiene su raíz en la palabra 7521. Se puede traducir muy fácilmente favor como deleite, especialmente mostrarse aceptable o agradable hacia una persona. Y como te decía, su raíz viene de la palabra 7521, que es igual favor pero traducida en otro contexto. Es la palabra ratza, que significa agradarse con, especialmente satisfacer una deuda. Entonces Dios nos está diciendo que cualquier hombre que es bueno puede no solamente ser deleitoso ante Dios, sino que Dios puede agradarse con esa persona para satisfacer una deuda. Voy a pedirte que me acompañes muy rápidamente a ver el ejemplo de Jacob y Esaú. Yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? Y si no, pues te lo cuento muy rápido. Jacob y Esaú eran mellizos. Su padre era Isaac y Rebeca. ¿Qué sucede? Esaú era el mayor, era el primogénito, e Isaac tenía predilección por él. Jacob era el menor, pero Rebeca tenía predilección por él. Una de esas, cuando Esaú llega del campo, Jacob le dice, pues véndeme tu primogenitura. Y Esaú le dice, pues ¿para qué me sirve la primogenitura? Dame el plato del potaje que estás haciendo y tan fácil como que te la vendo. Él le dijo, pues júrame lo que me la vendes. Sí, hombre, haz lo que quieras, ya, te la vendo, como quieras, dame de comer. Y Esaú menospreció su primogenitura. Después de eso, cuando Isaac está a punto de morir, va y le habla a Esaú, le dice, oye Esaú, por favor, quiero que vayas a cazar una presa, que lo prepares como a mí me gusta y vengas porque te quiero bendecir, porque ya estoy a punto de morir. Esaú lo hace así y Rebeca escucha esto. Y Rebeca induce a Jacob para que él engañe y robe la bendición que le corresponde a su hermano. ¿Qué sucede? Obviamente Esaú se enojó mucho al enterarse de lo que hizo Jacob. Vamos a Génesis 27 del 31 en adelante y vamos a leerlo. Dice así: E hizo también guisos y trajo a su padre, hablando de Esaú, y le dijo: Levántate, padre mío, y come de la casa de tu hijo para que me bendigas. Entonces Isaac su padre le dijo: ¿Quién eres tú? Y le dijo: Soy yo, Esaú, tu primogénito. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿Quién es el que vino aquí y que trajo la casa y me dio y comí del todo antes de que tú vinieses? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y amarga exclamación y le dijo: Bendíceme, padre mío, bendíceme a mí también. Y él le dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. ¿No has guardado bendición para mí? Esaú está muy triste porque le han robado la bendición. Jacob se la ha robado de una manera no correcta. Y dice, me llama la atención como dice que hizo un clamor muy fuerte, muy grande, un grande llanto. ¿Por qué? Porque obviamente él sabía que le habían robado algo, ¿no? En el versículo 41, fíjate lo que dice de la actitud de Esaú. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón: Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Date cuenta, fue tan grave lo que hizo Jacob que Esaú dijo: no, en cuanto mi papá se muera, pues a me lo voy a echar, voy a matarlo porque no es justo lo que él hizo. Entonces tenemos que Jacob, por encargo de su madre, se va hacia su tío Labán y huye para que no lo maten. Después de esto vemos que pues Jacob empieza a orar a Dios y le dice: oye Dios, pues ayúdame, bendíceme. Pasan alrededor de 20 años y él va a regresar. Pero cuando va a regresar se entera de que Esaú viene con 400 hombres armados y Jacob dice: híjole, pues ya llegó mi hora, ¿no? Ya me van a matar. Seguramente va a cobrar venganza de todo lo que yo le hice. Pero ¿qué crees? Que afortunadamente no fue así. Afortunadamente las cosas cambiaron. Dios de alguna manera tocó el corazón de Esaú, y Jacob, cuando le pidió a
a Dios que Esaú tuviera misericordia de él, Dios se lo concedió. Vamos a Génesis 33, para que lo podamos ver a partir del versículo 8, Cuando ya Jacob va de regreso, divide su campamento, pone primero va mandando unas caravanas de animales, y después de que manda ciertas caravanas de animales como regalo, divide el campamento. Y después de dividir el campamento, entonces ahí él empieza a acercarse a Esaú y llega el momento del encuentro. Él va temeroso diciendo, híjole, me va a matar, va a cobrar venganza porque viene con 400 hombres. Para colmo, Jacob acababa de pelear con un ángel y estaba con el tendón lastimado, no podía caminar bien. Entonces vemos el 33:8 y dice así: y Esaú le preguntó, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia delante de los ojos de mi señor. Y Esaú le dijo, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. De hecho, una vez después de que pasa esto, se abrazan, lloran. ¿Y qué sucede? Esaú le dice, pues vámonos, te acompaño de regreso. Y tenemos que, Jacob le dice, oye, pero es que yo tengo animalitos, y si los apresuro voy a matarlos, ¿no? Voy a desgastarlos. Y Esaú le dice, no pasa nada, entonces te dejo a los hombres que están a mi cargo, que te vayan protegiendo del camino. Y Jacob le dice, no es necesario. Yo quiero que tú veas cómo cambió totalmente la situación de Esaú querer matar a Jacob y decirle, el día que mi padre se muera, yo lo voy a matar, voy a cobrar venganza. Después de 20 años y con el favor de Dios, con la misericordia de Dios, Esaú empieza a ver con amor a su hermano, aquel que le hizo mal, aquel que le robó, aquel que le suplantó. Y no obstante con ello, cuando va Jacob a darle regalos, él no los quiere recibir, porque él solamente quiere el bienestar de su hermano. Cuando se retira le dice, te dejo a los hombres que yo traigo, que te protejan, que te cuiden. Fíjate cómo cambió drásticamente la actitud de Esaú. Y esta palabra favor es la que se utiliza aquí en Proverbios 2 cuando dice que el bueno va a alcanzar el favor de Dios. Quiere decir que Dios va a tener la disposición, el amor, el interés de hacernos bien. Es una enorme bendición, es algo impresionante que Dios mismo esté atento, dispuesto y vigilando en qué te puede ayudar, en qué Él te puede proteger, en cómo Él puede apoyarte para que te vaya bien. Esa es una enorme y gran bendición. Pero esa bendición está reservada para aquellos que son buenos, para aquellos que son justos. Vuelve a leer el versículo. El bueno alcanzará el favor de Jehová. Esa es una enorme bendición. Sin embargo, también tiene su contraparte. Dice, mas él condenará al hombre de los malos pensamientos. Y yo creo que esto es algo bastante delicado, ¿no? No sé, tú que me estás viendo, si puedes levantarte con una limpia conciencia y decir, yo jamás he tenido un mal pensamiento. Yo en lo personal no lo puedo hacer, ¿no? Yo he tenido malos pensamientos, de todo tipo, de ira, de enojo, de animadversión, y sin embargo, Dios dice que Él va a destruir al hombre de malos pensamientos. Yo quiero que aquí tengamos muy claro algunas cosas. Dios puede tener deleite en nosotros si somos buenos, pero también puede ser nuestro enemigo cuando por causa de nuestro pecado constantemente en nuestro corazón estamos almacenando el pecado. Recuerda que el pecado sale del corazón, de adentro del hombre. Entonces, si nosotros estamos cultivando la maldad, esa maldad va a llegar de nuestro corazón a nuestros pensamientos y vamos a estar pecando contra Dios constantemente. No es que tengamos que ser perfectos, claro que no, pero es una vida de arrepentimiento continuo en la cual estamos cultivando nuestro pensamiento, nuestro corazón en conocer la palabra de nuestro Señor. Fíjate, esto es algo muy terrible porque muchos podrán decir, bueno, pues mis pensamientos, ¿qué importan? Mis pensamientos pues son míos. Pero ¿qué crees? Dios los conoce. Dios
es omnisciente y conoce todo. Acompáñame por favor a Salmos 94:11, por favor. Fíjate lo que dice: Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Y sí, chico, chica, señorita, joven, Dios conoce todos tus pensamientos y los míos. Conoce cuando le deseamos el mal a alguien, cuando tenemos pensamientos indebidos o lujuriosos, cuando declaramos o deseamos el mal a alguien más. Dios lo está viendo. Dice Hebreos 4:13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, esto es impresionante, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Es decir, tú ahorita puedes ocultar tus pensamientos, o yo, pero va a llegar un día en el cual Dios nos llame a cuentas por ello. ¿Y qué crees? No vamos a poderlos ocultar. Mateo 15:19 también dice: porque del corazón, fíjate, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. ¿Te das cuenta por qué es importante cuidar lo que entra a nuestro corazón? Es súper importante. Si tú y yo estamos batallando con pensamientos malos, la solución es esa, es poder cultivar la palabra de Dios en nuestro corazón. Si nosotros no debemos de olvidar que nuestro corazón está conectado con nuestra boca y está conectado con nuestra mente. Si yo quiero tener buenos pensamientos, si quiero tener buenas palabras o labios limpios, tengo que ver qué es lo que estoy cultivando en mi corazón. Y cuando nosotros nos ponemos ahí a estar cultivando cosas buenas, van a salir automáticamente pensamientos buenos, pensamientos de bien y no de mal. De hecho, acompáñame a Juan 17:17 y Jesús nos da la receta para podernos limpiar. Dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No hay que hacer algo místico, no hay que recibir una unción especial, o no hay que pedir que alguien imponga manos sobre nosotros para recibir el poder para esto. No, más bien es que tú y yo constantemente dediquemos tiempo a estar escuchando, a estar meditando, a estar memorizando, a estar aprendiendo la palabra de nuestro Dios. Entonces vemos, si somos hombres buenos, hombres que nos empeñamos en hacer la voluntad de Dios, vamos a alcanzar su favor. Pero por el contrario, si somos hombres de malos pensamientos, Dios nos va a condenar. Ese es el primer punto. El segundo punto es: Dios es juez y verdugo de los impíos. Dios es juez y verdugo de los impíos. Acompáñame rápidamente a Proverbios 12:7. Vamos a darle lectura. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. ¿Recuerdas que en el versículo 12:2 veíamos que dice que Dios va a condenar a los impíos, a los de malos pensamientos? Pues aquí tenemos que Dios ejecuta esa condena. Y algo que tenemos que tener cuidado es que lo que tenemos en el corazón es lo que vamos a hacer. Es decir, si yo tengo planeado hacer algo en mi corazón, tarde o temprano voy a hacerlo. Recuerda cómo funciona la tentación, cómo funciona la concupiscencia. La concupiscencia, primero uno empieza a maquilar el pecado, empieza a tenerlo aquí en la mente, baja al corazón, y una vez que está aquí, da a luz el pecado porque lo vamos a hacer, lo vamos a ejecutar. Invariablemente somos controlados por nuestro corazón. Entonces es importante llenar nuestro corazón de cosas buenas para dar un buen fruto. De lo contrario seremos presas de nuestras propias concupiscencias. Déjame leerte nuevamente el versículo de Mateo 15:19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Fíjate cuál es el castigo que Dios promete al hombre que es impío y de malos pensamientos. Dice que Dios lo va a trastornar. Y déjame leerte algunas definiciones de lo que significa la palabra trastornar. Son 5 definiciones que tú puedes encontrar en la RAE. Dice así: la primera, invertir el orden regular de algo. Es decir, cuando una cosa está funcionando, tú le cambias el orden totalmente.
La segunda definición es alterar la normalidad del funcionamiento de algo o de la actividad de alguien. Es decir, si tú estás utilizando, tienes una rutina o tienes algún comportamiento, es hacerlo totalmente contrario. El tercer significado es inquietar. El cuarto significado es perturbar o alterar el funcionamiento normal de la mente o de la conducta. Y el quinto significado es volver algo de abajo arriba o de un lado al otro. En pocas palabras, se me ocurre el ejemplo. Yo aquí tengo mi vaso para estar tomando agua, ¿no? Si yo lo trastorno es totalmente invertirlo, cambiarlo de orden, que no funciona como normalmente va a ser. Ahora imagínate, Dios promete trastornar a los impíos. ¿Te das cuenta de cuán grave puede ser esto? Dios promete trastornar a los impíos. Esto es muy grave, ¿sabes? Porque Dios es el encargado de ejecutar la sentencia en la vida de los impíos. ¿A ti te gusta la idea? En lo personal, a mí, te voy a ser sincero, me aterra. Ya que Dios tiene todo el poder, tiene todos los recursos y nadie puede detener su mano cuando Él quiere actuar para bien o para mal. Y tú me dirás, John, es que Dios es un amor. Dios es todo amor. Es más, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Totalmente de acuerdo, pero algo que debemos de recordar es no tomar versículos aislados. También Dios dice que Él aborrece al impío y que Él está airado con él todos los días de su vida. Que Dios ni siquiera puede ver el mal. Entonces no podemos refugiarnos en la falsa idea de que Dios es solamente amor y que Él nunca va a llamarnos a cuentas o que nos va a juzgar por nuestras malas acciones. Imagínate Dios mismo perturbando a una persona. Es totalmente terrorífico, es totalmente impresionante. De hecho, la misma Biblia lo describe en Hebreos 10:30. Fíjate cómo se menciona y se habla acerca de Dios. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y aquí en la Biblia hasta lo pone con signos de admiración. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. También podemos ver en Romanos 1:28 como dice que uno de los juicios, de las perturbaciones que Dios comete con las personas o ejecuta en las personas que no tienen, que son impíos y que no cuidan sus pensamientos y no cuidan lo que hacen, es que Él les permite que tengan una mente reprobada. Romanos 1:28 dice así: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Te das cuenta? Eso de verdad, chicos, chicas, eso es yo creo que la cosa más terrible que le puede pasar a un ser humano. Cuando llega un punto en el cual Dios está llamando la atención una, otra y otra y otra, y luego nos corrige y seguimos siendo contumaces, manda aflicciones, seguimos siendo rebeldes. Dios dice, bueno, ¿quieres el pecado? ¿Quieres embarrarte en la suciedad? ¿Quieres atascarte de todo la podredumbre del mundo? Hazlo. Mi presencia, mi gracia común no te va a detener más. Haz lo que quieras. Y es por eso que muchas veces, tristemente, vemos hombres y mujeres que tienen una mentalidad tan reprobada, tan triste, tan sucia, que tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que pueden llegar a pensar eso? Una de las cosas, aquí, siguiendo leyendo Romanos, habla de que por eso ellos deshonraron su cuerpo, si se echaron hombres con hombres y dejaron el uso natural de la mujer, ¿no? Yo estaba leyendo esta semana en las redes sociales cómo sutilmente ahorita la agenda LGTBI está metiendo presión para, bajo su eslogan de amor es amor, el poder decir, pues es que a mí me gustan los niños y si un niño me ama sinceramente, y si un niño quiere algo conmigo y yo siento amor por él y él siente amor por mí, pues ¿qué puede detener o qué puede impedir que estemos juntos? ¿Te das cuenta? Lo disfrazan de una manera tan sutil, dicen es que es amor al final de cuentas, pero Dios permite que caigan en una mente tan reprobada, que caigan
a hacer cosas que son viles, que son hasta vergüenza da mencionarlas. Pero esa es consecuencia de que Dios perturba a los hombres impíos. Tengamos cuidado de que no seamos así. Como dice la Escritura, si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón, porque puede llegar un punto en el cual Dios ejecute ese juicio sobre nosotros. Si somos hijos de Dios, Él nos va a corregir. Pero si no somos hijos de Dios y hemos escuchado su palabra y seguimos sin tomar la decisión y determinación de seguir a Cristo y entregar nuestra vida, podemos caer a este punto. Podemos caer a este punto en que nuestro corazón se endurezca tan duro como una roca y ya no responda a la palabra de Dios. Lo hermoso de este versículo es que la contraparte o promesa es que la casa de los justos permanecerá firme. Y aquí la palabra que se usa en la palabra casa que se utiliza no se refiere meramente a una construcción, a un techo, a un piso y 4 paredes. No se refiere solamente a eso. De hecho, vamos a la palabra, en hebreo es la palabra bayit con B de burro, que significa casa, y en la aplicación más amplia significa familia. Entonces Dios promete que la familia y la descendencia de los justos estará firme. Y nuevamente, esto nos habla, cuando dice que va a estar firme, no habla meramente de una actitud como de un militar que está así derecho, ¿no? No habla meramente de una posición recta, sino habla de integridad espiritual y moral de los integrantes de la familia. La palabra que se utiliza ahí para que se traduce como firme es la palabra en el hebreo, la 6662, es difícil pronunciar, sadik, que significa justo, derecho o recto, hablando del carácter. Y aquí yo quiero hacer una aclaración a ustedes jóvenes y adolescentes que nos escuchan. Yo sé que la mayoría deben de estar de solteros porque es un grupo de jóvenes, pero quiero que tomen en cuenta esto: el atesorar el mandato de Dios y llevarlo a cabo trae bendiciones, no solamente para este momento de tu vida, sino cuando tú quieras y llegue el tiempo de formar una familia. Dios va a preservar tu familia y a ti en su camino si tú pones empeño en obedecerlo y ser ejemplo guardando sus mandamientos. Dios te está hablando en una época ideal. Pregúntale a tus padres, muchas veces ellos dicen: ojalá yo hubiera conocido del Señor antes de casarme, ojalá yo hubiera conocido del Señor antes de tenerte a ti como hijo para poderte educar bien. Dios a ti te está dando la oportunidad, y a mí me está dando la oportunidad de poder escuchar su palabra y sus mandamientos en una época agradable, en una época justa, antes de poder tomar las decisiones y equivocarnos. Dios nos está tocando la puerta en un tiempo justo. Entonces es importante que pongamos atención. Yo te ruego y te suplico, por favor, escucha la voz de Dios. Es por tu bien y es por mi bien. El siguiente punto que vamos a ver es: Dios se preocupa por su creación. Este principio lo vamos a sacar de Proverbios 12:10 y dice así: el justo cuida la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Y ahora, antes de poder entrar a desmenuzar un poquito este versículo, quiero enseñarte y poner un principio hermenéutico de la predicación expositiva que se llama la adhesión ciega. Este es un principio que debemos evitar, es algo que nosotros no debemos de hacer, y significa que cuando nosotros leemos algo, inmediatamente lo jalamos a nuestro contexto, ¿vale? Es decir, ahorita te puedo apostar que cuando tú leíste el justo cuida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel, inmediatamente te vino las mascotas. Y aquí en el contexto histórico y cultural no se está hablando de mascotas primariamente. Podemos sacar y vamos a sacar el principio de ahí, pero no necesariamente está hablando de mascotas. En el contexto de Salomón se está hablando primariamente de animales, ya sean vacas, burros, bueyes u ovejas, que eran usadas para el trabajo o para poder obtener un bien, ya sea para arar el campo o para usar recursos como leche, carne, quesos, pieles, o para crianza y comercializar entre ellos. Antiguamente no existían las mascotas
o los animales de compañía, y eso es importante aclararlo, ¿vale? Vamos a sacar el principio, pero aquí no habla primariamente de mascotas. La Biblia tiene muchos principios de lo que se debe de hacer con los animales. Tomaremos los principios y los aplicaremos tanto a los animales de trabajo o de carga y actualmente para las mascotas, ¿vale? Hay dos extremos que yo quiero presentarte y que debemos de evitar a la hora de hablar en este punto. El primero es tratar a los animales como un objeto, como si fuera algo que no tiene, que no puede sentir dolor, que no puede sufrir, que no puede ser lastimado, como si fuera una planta. Hay gente que es tan cruel que le da igual si patea un árbol o si patea una roca o patea un animal. Eso es incorrecto delante de los ojos de Dios. Pero también está el otro extremo, y sobre todo en nuestra cultura del día de hoy, en el cual tenemos a gente que llega a... No digo que esté mal cuidar a un animal y hasta cierto punto poder generar un cariño por él, pero que llega a elevarlo al punto de casi tratarlo como un integrante más de la familia, y casi ponerlo al nivel de un ser humano. Ese principio también está incorrecto y no es algo que deberíamos hacer nosotros. Tendríamos que tener un balance. Dios, cuando creó a los animales, y la creación de los animales fue antes de la caída, obviamente, lo podemos ver en Génesis capítulo 1, y Dios dice que cuando los creó, dice que Él vio que todo eso era bueno y en gran manera. Y una vez creando a los animales, después crea al hombre y Dios le da un mandamiento acerca de ellos. Génesis 1:28 dice así: y los bendijo Dios y le dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos que Dios pone a cargo al hombre de toda la creación para someterla, pero también para cuidarla, para ser un mayordomo y para poder proteger y cuidar a estos animales. Nunca dentro del mandato de Dios está que Él destruya ni la creación, ni mucho menos los animales. Tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo Dios pedía que se tratara a los animales. Por ejemplo, Deuteronomio 25:4, y es muy importante porque podemos ver que este pasaje está en el contexto de algunos mandatos sobre la injusticia de los malos tratos, y Dios dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla. Cuando el buey estaba trillando la tierra, muchas veces lo que se hacía la gente era ponerle una especie de máscara, voy a ponerle así un cubrebocas con granos, para que él pudiera comer de ahí y no agarrara de la planta fresca, de lo que se estaba cosechando. Y Dios dice: no, si el buey está trabajando y te está haciendo producir de la tierra, deja que él coma libremente de esa tierra de la que él está trabajando. También tenemos otros versículos, por ejemplo, y aquí yo quiero que nosotros veamos el principio de respecto a los animales. Cuando David es llamado a la guerra y él dice a Saúl: yo me voy a enfrentar contra Goliat, yo puedo. Él empieza a sacar su currículum como guerrero. Y fíjate, dice: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al Dios del ejército viviente. Aquí lo que yo quiero que tú veas era el cuidado que David tenía sobre sus animales. Él estaba al pendiente como un buen pastor de que si venía algún depredador, él era el encargado de proteger a sus animalitos. Fíjate cómo aquí podemos ver el cuidado que se tenía sobre ellos. En Lucas 13:15 también vemos a nuestro Señor Jesucristo en un pasaje en donde viene y está liberando a una mujer. Está liberando a una mujer entonces de un espíritu maligno. Entonces dice que los fariseos lo critican. Dicen: pero ¿por qué haces esto? Es día de reposo, ¿cómo te atreves a hacer esto? Y ve lo que le responde Cristo. El Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y luego le dice: pues cuanto más esta hija de Israel merecía ser liberada, ¿no? Entonces, date cuenta, Jesús no es que esté diciendo se vale violentar el día de reposo, no, pero Jesús no está diciendo: oye, si tú en lo natural
cuidas de tu buey, lo desatas, aunque sea día de reposo, y lo permites que él vaya y pueda tomar agua y pueda comer de su alimento, pues, ¿qué te molesta que yo cuide de esta mujer? Entonces, de estos pasajes yo creo que podemos sacar algunos principios muy rápidos acerca de los animales. El ser humano debe de proveer alimento para sus animales. ¿Sí? Si tú has decidido tener algún animal de compañía, pues estas son tus obligaciones. Tienes que proveer el alimento, no porque digas, pues no habla, no vas a procurar su bienestar. Debes proveerle un lugar donde estar, así como esos bueyes tenían su corral. Debes proteger a los animales y procurarles. Y el hombre no debe de ser cruel con ellos. Al final de cuentas son creación de Dios y uno tiene que cuidar la creación de Dios. Recuerda, de hecho, también la creación, hablando de todos los animales, fueron sujetos a maldición cuando nosotros como seres humanos pecamos. Porque al principio los animales no había ni carnívoros, no había carnívoros, todos comían hierba. Pero después de la caída fue donde viene todo esto, ¿no? Entonces ese es el principio, tenemos que cuidar a los animales, pero también tenemos que entender que los animales no son humanos y que no debemos de ponerlos como tal. De hecho, esto queda muy muy claro desde la creación, porque Dios le dice al hombre, enseñoréate de los animales. No los pone al mismo nivel, ¿te das cuenta? Entonces es muy importante que tomemos eso. Dios no quiere que digamos, perdón que lo diga así, pero pues así como el concepto mi perrijo, eso no existe. No, y no es que sea pecado ni me voy a rasgar la camisa, pero no debes de poner a un animal a la misma altura de un ser humano. De hecho, en Mateo 6:26 Jesús, sin tener que interpretar nada, habla de esto. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis más vosotros mucho más que ellas? ¿Te das cuenta cómo, de una vez por todas, Cristo dice, hablando de la fe y del afán, las aves son cuidadas por Dios y alimentadas, y si ellas, que valen menos que ustedes, no se preocupan, pues tú por qué te afanas. Y por último, hablando de este punto, podemos ver en Génesis 1 como cuando Dios decide crear al hombre, es una plática entre la Trinidad y dice que iban a hacer al hombre conforme a su imagen y semejanza. Vamos a verlo en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, y en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. El ser humano es más valioso, es más importante, es más trascendente porque está hecho a la imagen de Dios. Él lleva implícito la imagen de Dios, su sello, porque somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces nunca podremos poner a la par a un ser humano y a un animal, porque el ser humano lleva implícito al sello de Dios. Pero no con esto quiere decir que el hecho de que estemos a cargo de la creación, que vamos a maltratar, que vamos a destruir o que vamos a ser crueles. Dios dice que esta es una cualidad que a Él no le gusta. El siguiente punto es el poder de la lengua. Proverbios 12:18 dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y espero que cuando tú escuches este título no te haya saltado a la mente luego el tema de declarar o de amarrar cosas o atar y desatar. No hablamos de eso. Hablamos simplemente de que debemos tener cuidado de cómo nos expresamos. A veces las palabras pueden llegar a doler más que los golpes porque hieren el alma. Así que, ¿cómo debe ser nuestro hablar? Quiero llamar tu atención a cómo la palabra de Dios nos pone el ejemplo que con nuestra lengua podemos hacer el daño. Un daño tan grande es como si tomáramos una espada literal y la enterráramos en alguna parte del cuerpo de nuestro prójimo. Pudiéramos generar grandes heridas o incluso matar a alguien. Tal vez para nosotros esto no suene algo grave, digamos, estás exagerando. De hecho, incluso tú puedes increpar a alguien en la calle, decirle, oye, tú eres tal por cual, y puede que no pase de que te lleven al juez cívico por increpar a una persona y no haya un juicio como tal. Pero delante del Tribunal Supremo de Dios, esto es algo muy grave. Es tan grave que Dios lo compara con la muerte. Acompáñame en Mateo 5:21, dice así:
Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y Jesucristo hablando, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatu o tonto quedará expuesto al infierno de fuego. Fíjate qué gravedad pone Dios el que nosotros usemos palabras hirientes, palabras que no le agradan. También podemos herir al prójimo cuando en medio de una discusión o problema soltamos nuestras lenguas y nos hablamos ásperamente. De hecho, es algo bien común en la familia. Cuando estamos hablando, cuando estamos discutiendo, se empieza a subir el tono, empezamos a usar palabras hirientes y lastimamos a las personas. Tenemos que tener cuidado de no hacer esto porque a Dios no le agrada. De hecho, Él nos llama a hacer todo lo contrario. El no tener cuidado de cómo hablamos puede llevarnos a tener consecuencias gravísimas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en cualquiera que hablaba mal de su padre o lo maldecía, moría. Y chicos, yo quiero traer aquí una breve enseñanza. Ten mucho cuidado cómo le hablas a tu papá o a tu mamá, incluso cuando se equivoca. Dios te pide que nosotros los honremos a nuestro padre y a nuestra madre, incluso cuando se equivocan. Incluso cuando en cierta manera pueden estar actuando de una manera injusta, tú puedes señalarle el error, tú puedes señalarle que están equivocados, pero siempre con respeto, siempre con respeto. Levítico 20:19 dice, todo el hombre que maldijera a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre y a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Fíjate qué tan grave puede ser. Y de hecho, el hablar ásperamente puede llevarte a tener consecuencias muy graves. Quiero ponerte el ejemplo de Roboam. Roboam era el hijo de Salomón. Muy rápidamente. Cuando Salomón muere, viene el pueblo y le dice a Roboam, oye, pues échanos la mano, la verdad es que tu padre nos puso muchos tributos, nos hizo trabajar demasiado, aligera la carga, por favor. Roboam va y pide consejo a los ancianos y los ancianos le dicen, háblales tranquilamente, sé su siervo y ellos te van a servir para siempre, háblales bien. Y va con sus amigos con los que se había creado y sus amigos le dicen, háblales fuerte, diles, pues si mi padre, un solo de mis dedos es más ancho que el lomo de mis padres, y si él los castigó con azotes, yo con escorpiones. Así es como dice. Vemos como en Primera de Reyes 12:6 los ancianos le dan el consejo. Entonces Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondieres buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Como te digo, Roboam tomó el consejo de los ancianos, tomó el consejo de los compañeros suyos, y vamos a ver en ese mismo capítulo en Primera de Reyes 12, pero el 14, dice, y les habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, mi padre agravó con vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. ¿Qué sucede? El pueblo dice, ¿qué tenemos con la casa de David? Israel, cada quien a sus tiendas, y ahí fue el reino dividido. Obviamente esto era parte de lo que Dios había planeado soberanamente por castigo a Salomón por su idolatría. Pero fíjate cuál fue el impacto de hablar ásperamente Roboam hacia el pueblo de Israel. Se dividió el reino. De ahí en adelante nunca más hubo un reino unificado, todo por un joven necio que habló ásperamente a un pueblo, que no habló sabiamente. La mejor forma en que nuestras palabras pueden ser medicina, que es lo que nos indica la palabra, es hablar de manera agradable, pero sobre todo hablar la palabra de Dios. Yo te puedo hablar muy bonito, puedo ser muy cortés, puedo poner una sonrisa en mi rostro, pero eso no va a transformar tu vida. Lo que realmente va a cambiar la vida de las personas es que nosotros hablemos la palabra de Dios, que sea como medicina a sus almas. Hablando de cómo debemos de hablar, en Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios dice que aquel que tiene una actitud pacificadora, que tiene una actitud tranquila, va a ser llamado hijo de Dios. Entonces eso es importante que nosotros lo usemos al hablar, y sobre todo que estemos hablando constantemente la palabra de Dios.
cuando tu prójimo, cuando tu papá, cuando tu hermano, tu amigo esté en problemas, la mejor forma en la que tu boca, tu lengua va a ser medicina, es que tú le aconsejes conforme a la palabra de Dios. Porque él, al obedecer la palabra de Dios, automáticamente va a tener bendición. El último punto es el fruto de la diligencia y la negligencia. Así lo hemos titulado, el fruto de la diligencia y la negligencia. Dice así en Proverbios 12:27. El indolente ni aun hará lo que ha cazado, pero haber precioso es el hombre, pero haber precioso del hombre es la diligencia. Fíjate, Dios pone un ejemplo muy fuerte y a la vez muy triste de las consecuencias de aquel que es indolente. La palabra que se traduce aquí como indolente en el hebreo es la palabra 74:23, remilla, que significa negligencia, traición o engaño. Y yo creo que aquí tenemos que poner un poquito en contexto las cosas, ¿no? Yo creo que todos en algún momento hemos estado trabajando arduamente, nos hemos esforzado y hemos querido descansar. Incluso hay veces en las cuales no queremos hacer las cosas o las obligaciones que tenemos. Yo creo que todos en algún momento hemos sentido flojera de hacer nuestras responsabilidades o esforzarnos por las metas que nos hemos puesto. Esto hasta cierto punto digo que es normal, no digo que está bien que nos quedemos en ese estado, pero creo que todos en algún momento hemos sentido cansancio, flojera o ganas de desistir. No creo que exista ningún ser humano ajeno a este sentimiento. Pero una cosa es sentirse así cuando tienes obligaciones y sobreponerte, y otra cosa es estar en un estado constante de pereza y negligencia. La negligencia es no hacer lo que tenemos que hacer, no hacer nuestras obligaciones. Eso es la negligencia. Cuando Proverbio describe a esta persona, cuando Proverbio describe a esta persona, es alguien que no se mueve, que no se inmuta ante nada. Es alguien indolente. Y quiero que tú y yo veamos lo que es alguien indolente. Es alguien que no se afecta o no se conmueve. Es alguien flojo o es alguien insensible que no siente dolor o algún tipo de sentimiento por algún problema. Ahora la pregunta es, ¿cuántas veces tú y yo nos hemos visto así nosotros? Tenemos que cumplir obligaciones, tenemos que esforzarnos por cosas que son para nuestro bien, pero muchas veces la flojera no nos deja movernos y nos quedamos petrificados como un fósil. Pregunta, y yo aquí tengo que confesarme, soy de los primeros. ¿Cuántas veces hemos hecho enojar a nuestros padres por no cumplir los mandamientos que nos han hecho? Cuando a veces nuestros padres nos dicen, oye, ponte a lavar la ropa, ponte a lavar los trastes, haz tu cuarto, barre aquí, acomoda la sala, qué sé yo. Quiero que tú y yo entendamos algo. Los mandamientos de los padres tienen el fin principal de forjar nuestro carácter y enseñarnos a ser independientes. Ese es el propósito. No es que tu papá o tu mamá quieren tener a un esclavo ahí en la casa. No, es por tu bien. Cuando nos mandan a barrer o a lavar los trastes o a lavar el baño, nos están preparando para nuestra vida futura. Cuando nos piden que nos esforcemos en la escuela o en el trabajo, es para que podamos sobresalir y poder tener un mejor futuro, aspirar a tener cosas mejores. Y hay algo que tenemos que entender. Al final de cuentas, si tú y yo nos esforzamos, los beneficiados somos tú y yo. Si tú le echas ganas, tú vas a salir adelante. Si yo no le echo ganas, pues yo no voy a salir adelante. Y es algo que nosotros debemos de entender. Cuando se nos está pidiendo las cosas, es para que nos vaya bien. No es un castigo, de verdad. Hay veces que yo no entiendo cómo muchas veces, y es comprensible, la escuela es difícil, el trabajo es difícil, un oficio es difícil, pero la gente no se quiere esforzar. Dice, es que ya no quiero ir, es que la tarea es mucha, es que me cuesta trabajo, es que no me gusta pararme temprano. Dios creó el trabajo antes de la caída. El trabajo es una bendición, no es el castigo porque Adán y Eva decidieron comer del fruto prohibido y pues ni modo,
tenemos que amolarnos. No, el trabajo es una bendición de Dios para que el hombre se recree y se dignifique. Incluso la actitud es peor cuando nos piden buscar a Dios, cuando nos piden que dediquemos tiempo para leer o para ir a la iglesia. Muchas veces vamos a regañadientes, vamos como que, oye, pues vengo porque me traen, vengo porque si no, mi papá me va a castigar o no me va a dejar salir con mis amigos. Y esto, chicos, chicas, no debería de ser una obligación. Debería de ser un privilegio, debería de ser algo que nosotros busquemos de manera personal porque es un beneficio para nosotros. Es un beneficio para nuestra vida. De verdad, es increíble cómo a veces tenemos esa actitud. Y te digo, yo alcé la mano siendo de los primeros culpables. No crees que estoy aquí como un juez, no. Absolutamente no. La palabra de Dios primero me dio un coscorronazo a mí, pero espero que también te lo esté dando a ti, ¿no? A veces somos indolentes y yo quiero que tú pongas mucha atención cómo Dios describe a esta persona. Dice que esta persona acaba de cazar algo. Y obviamente para cazar algo esta persona tuvo que hacer algún tipo de esfuerzo. No sé si fue mucho o fue poco, no sé si usó un arco, no sé si puso una red, una trampa. Él se tuvo que mover para cazar un animal. No nos dice qué tipo de animal es. Pero ¿qué sucede? Que una vez que ya tiene la presa, que el animal que él buscaba cazar ya lo tiene en su poder, él es tan flojo y tan desatendido que ya no lo quiere cocinar, ya no quiere hacer absolutamente nada y prefiere quedarse con hambre y no esforzarse un poquito más de lo que ya tiene que hacer para poder conseguir el alimento. O sea, ve, esta persona ya hizo la tarea más difícil. Ya se paró, ya diseñó su trampa o agarró su arco o cualquier cosa que haya hecho. Estuvo gastando tiempo en esperar que el animal cayera, el animal cayó, ya puede hacer uso de él para poder satisfacer su necesidad. Y ya que lo único que tiene que hacer es cocinar el animal para poder ingerirlo y que sea de bendición para su cuerpo, la flojera le impide hacer esto. O sea, esto es algo increíble, es algo impresionante. Y espero que esto no sea algo que suceda en nuestras vidas. Y si está pasando, pues hay que sacudirnos. Eso no es una virtud que a Dios le agrade. Es algo que nos va a traer desgracia. Quiero decirte algo que es fuerte, pero que es verdad. El indolente es peor y más necio que un perezoso. Te lo vuelvo a repetir. El indolente es peor y más necio que un perezoso. ¿Por qué? Porque el perezoso pues se queda sentado así, sabes que él no se va a mover, se va a quedar inmóvil y él ya sabe que su destino obviamente es no tener nada porque no se va a quedar, no se va a mover, no va a hacer absolutamente nada. Pero fíjate, el indolente hace un esfuerzo por conseguir algo y ya que está a punto de conseguirlo, ya que no le falta absolutamente nada, por flojera y por necedad no culmina la obra. La última parte, lo que ya más fácil, con tal de no molestar su comodidad. Yo te repito, espero que no estemos en esta situación, pero si estamos en esa situación, hay que sacudirnos. A Dios no le agrada. Y yo quiero que tú veas la contraparte. Dios dice que la diligencia es un bien enorme. Dice, haber precioso del hombre es la diligencia. Y quiero que tú veas conmigo lo que significa la palabra precioso en el hebreo. Viene de la palabra en Strong es la 1952, es la palabra Jon, Y-O-N, perdón, J-O-N, y su significado es riqueza, por implicación, suficiente, que está lleno, que está vasto. Ahora, esto no quiere decir que significa que vas a tener mucho dinero o que no se refiere a los bienes materiales. Fíjate, significa que es suficiente, que es vasto. En pocas palabras, lo que está diciendo aquí es que cuando tú tienes la diligencia, no necesitas absolutamente nada más. No importa lo que te dediques. Tú puedes dedicarte a tener un estudio, puedes dedicarte a la escuela, puedes tener un oficio, puedes tener un negocio propio, puedes ser un emprendedor, puedes ser lo que tú quieras. Si tú eres diligente, Dios va a prosperarte. Eso es suficiente.
eso es vasto para que tú puedas salir adelante. ¿Por qué? Porque la diligencia te va a impulsar hacia adelante, porque tú vas a ser solícito a hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. No vas a dejar que la flojera te gane, no vas a dejar que el desánimo te gane, no vas a hacer caso de las voces que te digan ríndete, porque vas a ser diligente y puedes estar tanto en una empresa o puedes estar en tu puesto de trabajo o en tu oficio o en tu escuela o en tu negocio. Lo que tú decidas hacer, vas a ser prosperado. ¿Por qué? Porque tienes la diligencia. Ni siquiera habla de tener mucha habilidad, ¿te das cuenta? No se trata de que tú seas el más brillante o el más inteligente o el que sobresale mucho. Se trata que seas el más perseverante, el que siempre lucha por salir adelante y que nunca se rinde. Eso es lo que Dios le gusta y Dios dice que eso es precioso, que eso es suficiente para que el hombre salga adelante. Fíjate lo que dice en este mismo capítulo, en Proverbios 12, regresate unos versículos, en el 24 dice, la mano de los diligentes señoreará, mas la negligente será tributaria. Dios dice bien claramente, aquel que es diligente, que está echándole ganas, que se esfuerza, va a señorear sin problema. Pero aquel que es necio, que es negligente, perdón, va a estar siendo tributario. ¿Qué significa que sea tributario? Que se va a tener que esforzar por obtener algo, pero aún de lo que esfuerza va a tener que darlo a aquel que es diligente. Entonces yo te invito a que no seamos negligentes, sino por el contrario seamos diligentes. No seamos como ese hombre que ya está a punto de llegar a la meta, de obtener algo y se rinde. Espero que no sea tu caso, pero si lo es, si tú has tenido algo, una meta que quieres concluir y que la dejaste ahí colgada en el aire, yo te invito y te exhorto a que la retomes. Te invito a que seas diligente y digas, voy a terminar lo que me propuse, porque esto le agrada a Dios, porque esto es de testimonio para mi prójimo, porque esto es bueno delante de los ojos de mi Padre. ¿Vale? Entonces, pues estos son todos los 5 puntos que yo quería tocar con ustedes el día de hoy. Vamos a retomarlos simplemente para poder hacer un pequeño resumen. El primero es que ser deleite de Dios y sus implicaciones. Cuando nosotros nos esforzamos por agradar a Dios, su favor va a ser sobre nosotros y Él va a estar dispuesto y solícito a hacernos bien. Dios es juez y verdugo de los impíos. Dios mismo con sus propias manos va a tomarse el tiempo para traer el castigo a las personas que son impías y sin embargo va a bendecir a los justos. Dios nos ordena que cuidemos su creación, que no seamos crueles con los animales, pero también que tengamos un balance y que no caigamos en el extremo de poner a un animal que si bien es criatura de Dios, no tiene su imagen y semejanza como lo puede ser cualquier ser humano. Tener ese balance en el poder de la lengua, de que nosotros seamos suaves al hablar, seamos amables y que podamos nuestra boca ser medicina hacia nuestro prójimo. ¿Y cómo lo va a hacer? Pues muy fácil, recitando, aconsejando, siempre que nuestra boca y nuestros labios esté en la palabra. Y por último, el fruto de la diligencia y la negligencia. No seamos indolentes. Nuevamente les invito y les esfuerzo. Si hay una meta que ya están a punto de cumplir o que ya dejaron en el pasado y que ya estaban a casi nada, retómenla. Y si tienen que empezar de cero, ni modo, retómenla. Pero no dejen inconclusas las cosas, porque eso no le agrada a Dios. Y vemos que cualquiera que es negligente, pues en cierta manera va a estar debajo de. Y esto no es porque sea un castigo o porque la otra persona sea mejor, simplemente es cuestión de perseverancia. ¿Ok? Pues espero que esta enseñanza sea de bendición para su vida. Reciban un fuerte abrazo de Rafita, de Kenia, de Moni, de su servidor John, de todo el equipo de Casa de Oración Juvenil. Chicos, les amamos, les extrañamos. Rogamos que Dios esté siendo con ustedes en medio de esta pandemia. Si tienen alguna intención, necesidad de cualquier índole, por favor, les ruego y les suplico, háganosla saber. Estamos para servirles, pero pues, no tenemos todavía el don de discernimiento, así que es necesario que nos lo hagan saber, ¿no? Cuentan con nosotros para lo que sea y sin más por el momento me despido.
deseándoles que el Señor Jesucristo esté en medio de todos ustedes y que haga resplandecer su rostro y tenga misericordia. Dios les bendiga. Hasta luego.